La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de lupus, cómo se vive con lupus. Nuestra invitada, la doctora María Carolina Franco Almada, ella es reumatóloga y nos va a estar explicando un poquito qué es lupus y cómo es la vida de una persona que tiene lupus. Pero para saber ya al inicio del programa algo más sobre nuestro tema, vemos esta placa que nos indica lo siguiente. El lupus es una enfermedad crónica que hasta el momento no tiene cura, pero la supervivencia ha mejorado significativamente en las últimas décadas gracias al mejor conocimiento de la enfermedad, el diagnóstico precoz, el seguimiento regular con el especialista y el cumplimiento del tratamiento. Por lo que es fundamental acudir a tiempo y regularmente a los controles, seguir el tratamiento indicado y tener una buena calidad de vida. Nosotros agradecemos al inicio del programa, le agradecemos inmensamente a Dios por el don de la vida, agradecemos por la salud, agradecemos por el amor, agradecemos por la familia, por los amigos, por el trabajo, por la salud, más que nada. Nunca hay que olvidarse de agradecer por eso, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Al hacer el agradecimiento uno se siente bien, se siente mejor, es como que tenés más fuerza para tomar mejores decisiones, para enfrentar los problemas y para seguir en esta vida que aunque tenga problemas es maravillosa. De esta manera comenzamos nuestro programa El Doctor en Casa, agradeciéndote a vos que estás ahí viéndonos. Muchas gracias, el programa está hecho para vos. Hacemos un pequeño corte y enseguida, a la vuelta, ya estoy con la doctora María Carolina Franco Almada, reumatóloga. Estoy en compañía de nuestra invitada, la doctora María Carolina Franco Almada, reumatóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar con ustedes y con la audiencia nuevamente. Bueno, nuevamente, qué gusto volver a tenerte aquí. Bueno, el tema de que queremos hablar hoy, lupus. ¿Vos podés explicarnos primero qué es lupus y por qué sucede? El lupus es una enfermedad que llamamos autoinmune, porque es nuestro propio sistema de defensa el que ocasiona los síntomas y las alteraciones. Es una enfermedad crónica, tiene predilección por las mujeres en edad fértil, o sea, personas jóvenes, pero que por más que sea una enfermedad crónica y no curable, es totalmente tratable. Hoy en día el diagnóstico precoz ayuda mucho a que la evolución y lo que teníamos el concepto de pacientes con lupus haya mejorado en cuanto a vida, calidad de vida de los pacientes. Bueno, porque de eso justamente queremos saber qué es lupus, pero sobre todo cómo vive un paciente con lupus. La verdad es que es una enfermedad muy heterogénea. O sea, que pasa muchas veces que los pacientes cuando le das el diagnóstico y decís tenés lupus, se asustan bastante porque relacionan directamente con una enfermedad muy grave que va a afectarle órganos de vital importancia, porque justamente es una enfermedad sistémica, también le decimos, porque afecta a varios órganos. Pero es heterogénea en el sentido de que puede tener una manifestación exclusivamente cutánea, hay personas que solamente tienen afectaciones articulares, a otros sí puede tener un compromiso neurológico, renal, pulmonar, o sea que en realidad no es una enfermedad que va a ser exactamente igual en cada uno de los pacientes, cada uno de ellos va a tener unas características o unos síntomas diferentes y no necesariamente van a ser de órganos tan importantes
una afectación tan importante como el riñón o el pulmón en absolutamente todos los pacientes. Entonces, algunos van a tener algunos síntomas más leves que se resuelven con medicamentos, incluso cuando tienen una afectación cutánea, el tratamiento inicialmente es tópico exclusivamente, o sea, aplicándose cremas y demás, y otros sí van a requerir incluso hasta terapias endovenosas. Bueno, o sea, como decís vos, es bien heterogéneo, dependiendo de cada persona, eso, pero el estilo, o sea, las personas con lupus pueden llevar una vida lo más normal posible, aparte de, obviamente, aplicarse los medicamentos, ¿verdad? Totalmente. Eso es lo que buscamos siempre con un diagnóstico temprano, ¿verdad? Y un seguimiento del paciente. Porque muchas veces también ocurre que como es una enfermedad crónica y sobre todo ocurre en pacientes jóvenes, a veces es difícil siendo joven aceptar que uno tiene una enfermedad, que tiene que acudir periódicamente a consulta, y eso ayuda e influye muchísimo. Porque aunque yo me sienta bien hoy en día, si yo tengo ese seguimiento, si tengo un control estricto, probablemente pueda mantener mi enfermedad inactiva y llevar una vida completamente normal sin ninguna limitación. Ya, por eso que al inicio en la placa decía el tema de que es importante, fundamental acudir a tiempo y regularmente a los controles. Así es. Inicialmente al diagnóstico, incluso muchas veces el diagnóstico no ocurre ya en la primera visita, porque muchas veces las enfermedades autoinmunes van apareciendo síntomas en los pacientes, o inmunológicamente en el laboratorio pillamos algunos anticuerpos y todavía no tiene síntomas. Entonces requieren inicialmente un control más cercano, pero lo mínimo que siempre pedimos es que por lo menos sea cada 3 meses una visita al reumatólogo. Perfecto. Bueno, ya tenemos más o menos una idea del tema que vamos a hablar y que nos va a explicar nuestra invitada. Y ahora vamos, por favor, señor director, con este primer material que tenemos. Las causas del lupus. La causa es desconocida, pero se ha visto que hay factores implicados genéticos y ambientales. Se considera que para que se produzca la enfermedad tiene que existir una base genética sobre la que influyen unos factores ambientales, infecciones, antibióticos, sobre todo del grupo de sulfonamidas y penicilinas, luz ultravioleta, ciertas drogas, hormonas. Solamente en un 10% de los casos se ha visto antecedentes familiares de la enfermedad. ¿Es así? Sí, es lo que hablábamos respecto a las hormonas, por ejemplo, por eso es que relacionamos siempre más con mujeres y más en personas jóvenes de edad fértil, aunque también puede aparecer en niños o también puede aparecer en adultos. Tiene una relación que a lo mejor es lo que la mayoría conoce directa con los rayos solares. Por eso es que un paciente con lupus normalmente siempre exigimos la fotoprotección constante. ¿Le hace daño la luz solar? Puede activar la enfermedad, desarrollar o desencadenar la enfermedad, la luz solar. Entonces, lo de la fotoprotección es importante también porque muchas veces en Paraguay hay una tremenda incidencia solar durante casi todo el año y a veces pensamos, no, pero si yo no estoy fuera de la casa, no estoy constantemente bajo el sol, igualmente la resolana o muchas veces incluso la luz de las pantallas puede influir y tener el mismo efecto. Entonces, la fotoprotección, sobre todo en áreas expuestas, es algo que es muy importante en general y que a veces suelen olvidarse un poco los pacientes. También influyen efectivamente, existe el lupus medicamentoso, le llamamos, que es el que se desencadena después de cierto contacto con algunos medicamentos, no todos los pueden desarrollar, pero normalmente suele ser con una sintomatología más benigna. Y la parte genética es fundamental, o sea que para desarrollar o no lupus, no es que toda la población tiene la probabilidad de desarrollar lupus, sino que para desarrollar en sí la enfermedad uno tiene que tener una predisposición genética. Pero como toda enfermedad autoinmune, para que esa predisposición genética aparezca o manifieste un paciente finalmente la enfermedad, necesariamente tiene que haber factores ambientales. Y esos factores ambientales que siempre influyen van desde nuestra alimentación, el estrés, infecciones, o sea que todo aquello que activa nuestro sistema inmune puede desencadenar y desarrollar la enfermedad en un paciente predispuesto genéticamente. Claro.
Como todas las enfermedades autoinmunes, no se puede determinar qué es lo que va a hacer que comience, ¿verdad? Que se manifieste. Exactamente, hasta ahora los estudios no relacionan directamente o con un germen o decir, bueno, yo tengo este virus y voy a terminar desarrollando lupus, o si me someto a una cirugía que es un estrés para mi cuerpo, puedo desarrollar lupus. No es algo así, ¿verdad? No tiene una incidencia directa, o con lo mismo con los medicamentos, porque yo puedo tomar medicamentos de todo tipo y aunque tenga una predisposición genética, no necesariamente voy a desarrollar la enfermedad. Pero sí que lo que se sabe con seguridad es que tiene que haber un factor desencadenante y eso es ambiental. Bueno, vamos a ver este otro material entonces, por favor, que es súper interesante. ¿Cuáles son los tipos de lupus? Lupus discoide o cutáneo se identifica por una erupción que puede aparecer en la cara, cuello y cuero cabelludo y no suelen afectarse los órganos internos. Lupus sistémico puede afectar cualquier parte del cuerpo, con periodos de remisión y periodos de actividad, con afectación de unos órganos en unas personas y otros en otras. Es muy variable. Lupus inducido por medicamentos se da como consecuencia del uso de determinados medicamentos. El lupus medicamentoso representa solo el 4%. En el lupus eritematoso inducido por medicamentos se pueden presentar características de artritis, síntomas sistémicos y síntomas cardíacos y pulmonares. ¿Es así, doctora? Sí, entonces hablamos de un lupus cutáneo, el que tiene exclusivamente manifestaciones cutáneas, que normalmente, bueno, como las imágenes nos brindaron, son algunas de las características que tienen esas lesiones. Justamente son esas lesiones las que suelen empeorar con la exposición solar. Y el diagnóstico en sí, aparte de hacerse un análisis que nos va a corroborar a los anticuerpos que se relacionan con la enfermedad, fundamentalmente a través de una biopsia. Este tipo de lupus normalmente tiene un buen pronóstico, porque no significa que porque yo tenga esta afectación en la piel necesariamente pueda llegar a afectar a otros órganos en el cuerpo. Y suelen ser, como te había comentado antes, tratamientos que son más bien tópicos. Si no mejoran, luego ya se pasan a comprimidos y demás, pero normalmente suelen tener una buena evolución. Luego está lo que hablamos del lupus eritematoso sistémico, cuando aparte de tener una afectación cutánea puede afectar a otros órganos que van desde la sangre causando anemias o trombopenia, que es la disminución de plaquetas, o produciendo derrames ya sea a nivel pleural del corazón o afectando las articulaciones o produciendo alteraciones neurológicas que van desde depresión, psicosis, convulsiones, una afectación pulmonar o incluso una afectación renal, que es así que llevan un compromiso más grave e importante. O sea, es para tener cuidado. Bueno, dependiendo de cada caso, de qué tipo de lupus y todo, ¿verdad? Totalmente, porque incluso un paciente que tiene una afectación exclusivamente cutánea durante muchos años podría llegar a transformarse en un lupus sistémico. Por eso es que, a pesar de que el tratamiento siempre llevemos en conjunto con otras especialidades como la dermatología, requiere un control por el reumatólogo para ir a través de los síntomas del paciente o incluso de los anticuerpos que presenta el paciente, porque los anticuerpos vendrían a ser proteínas de nuestro sistema de defensa que nosotros detectamos en la sangre. Esos anticuerpos a nosotros nos hablan más o menos de qué órgano puede ser el que esté afecto en la enfermedad. Entonces, dependiendo del paciente, aunque yo tenga un marcador que me diga, bueno, este paciente puede desarrollar una afectación renal, pero hoy solamente tiene una lesión cutánea, me lleva a mí a hacerle un control renal permanente. Aunque solamente hoy en día su manifestación está en la piel y aunque a lo mejor nunca llega a afectar al riñón pero hay que tampoco. Controlar. Exactamente. Por eso que se insiste tanto en que vayan a los controles, aunque estén bien, aunque se sientan bien, porque de repente puede pasar de estar tan bien, puede empeorar. Claro, lo que nosotros siempre intentamos es que es mucho mejor prevenir, adelantarnos a una afectación grave, que ya cuando un paciente esté muy afectado,
tratar ahí es diferente, ¿verdad? Porque incluso hasta los medicamentos que tenemos que utilizar, porque no hay que olvidar nunca que los medicamentos no están exentos de efectos secundarios, claro. Entonces el medicamento que yo utilice cuando un paciente está muy activo, muy grave, es diferente al que yo pude haber utilizado cuando prevenía que ese órgano se afecte más. Claro. Ahora, en el caso de, bueno, personas que tienen lupus a nivel cutáneo, las indicaciones son usar el protector solar y no exponerse tanto y seguramente a medicamentos y todo. Para los demás casos, ¿en qué varía la vida de la persona que tiene el lupus? ¿En qué puede variar? ¿Qué puede hacer y qué puede no hacer? De todas formas, la fotoprotección va para todos, sí. ¿verdad? O sea, de igualmente, aunque yo no tenga una manifestación cutánea, también requiero protegerme del sol. Aparte de eso, siempre, como toda enfermedad autoinmune, influye mucho la calidad de vida. O sea que, ¿qué debe hacer un paciente con una enfermedad autoinmune? Siempre evitar la posible actividad de mi sistema de defensa. ¿Y cuándo se activa mi sistema de defensa? Con las infecciones. Entonces, siempre extremar la higiene, el cuidado, la prevención en general para contraer infecciones y también realizar actividad física, que siempre me ayuda a bajar los niveles de estrés. Yo siempre lo he visto en consulta con los pacientes, no es que uno se quiera autoprovocar el estrés, pero hoy en día estar vivo es estar estresado, así ¿verdad? Mismo. Entonces, cosas que no podemos controlar no le puedo recomendar, pero sí, lo que sí podemos controlar, que tiene que ver con dedicarnos un tiempo a hacer actividad física que libera endorfinas, bajamos el nivel de estrés y eso ayuda mucho. Por otro lado, también la alimentación influye sobre todo en la respuesta al tratamiento. Las personas que tienen obesidad, que tienen sobrepeso, que se alimentan con muchos azúcares, con muchas grasas, frituras en general, siempre van a estar más inflamados y por lo tanto van a requerir tratamientos mucho más fuertes que aquel que se alimenta adecuadamente. Entonces, los cuidados en general de un paciente con lupus son iguales a los cuidados que tiene que tener cualquier paciente con alguna enfermedad autoinmune y aunque incluso cualquiera de nosotros deberíamos tener esos mismos cuidados, ¿verdad? Sí. O sea, es la vida sana, es una vida saludable. El estilo de vida va a influir muchísimo en la enfermedad. Y el tema del sueño, por ejemplo, horas de sueño, bueno, eso también está, la higiene del sueño está dentro de lo que es la vida sana, ¿verdad? Pero influye también eso, una persona que no sé, que de repente tenga insomnio y tiene lupus, por ejemplo. Totalmente. Es más, muchas veces uno de los síntomas del lupus es el cansancio, la fatiga constante, ¿verdad? Luego ya se forma como un círculo vicioso en que son pacientes también que estamos centrados muchas veces en tratar solamente al lupus, a la enfermedad, pero no le estamos ayudando en lo que es el estilo de vida, ayudándole a dormir mejor, por ejemplo, que va a influir otra vez en el estrés, porque es un círculo vicioso. Si yo no descanso las suficientes horas, mi cuerpo no descansa, eso genera estrés en mi cuerpo y por supuesto que eso activa otra vez mi sistema inmune y voy formando un círculo en el que nunca voy a mejorar. Entonces es necesario también el descansar correctamente, el siempre tener en cuenta ese dato que nos da el paciente, que independientemente que si ya controlé la inflamación de sus articulaciones, ahora tengo que también preguntarle cuántas horas duerme, si logra dormir de corrido, si logra dormir de seguido, que es muy importante también para ellos. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con la doctora María Carolina Franco Almada sobre el lupus y cómo viven los pacientes con lupus. Bueno, estamos conociendo un poco más sobre qué es el lupus y cómo viven las personas con lupus. Cómo se vive con lupus es el título del programa de hoy. Estamos con la doctora María Carolina Franco Almada, reumatóloga, que nos está explicando todo muy, pero muy bien. Y ahora vamos con este siguiente material, por favor. Identificar los síntomas y señales del lupus. Algunas personas tienen solo algunos síntomas, otras pueden tener más. Algunas señales comunes del lupus son erupciones de color rojizo o cambio de color en la cara,
a menudo en forma de mariposa sobre la nariz y las mejillas o cachetes, dolor o inflamación en las articulaciones, fiebre inexplicable, dolor de pecho al respirar profundamente, inflamación de glándulas, fatiga extrema, pérdida inusual del cabello. Los dedos de las manos o de los pies se vuelven pálidos o morados, sensibilidad al sol, conteo bajo de las células de la sangre, depresión, dificultad para pensar o problemas con la memoria. Otras señales son úlceras o aftas en la boca, convulsiones inexplicables, abortos involuntarios repetidos y problemas inexplicados con los riñones. Pero es impresionante todo esto porque habla, por ejemplo, de depresión. O sea, uno pensaría, bueno, no sé, manchas, dolores, todo físico, ¿verdad? Pero depresión también, doctora. Sí, y eso muchas veces es algo que pasa desapercibido, incluso para nosotros los médicos, ¿verdad? Que tenemos en consulta pacientes que van con depresión o algunos pacientes que han tenido trastornos psiquiátricos como la psicosis. Hoy en día cada vez más, incluso ahora recién como que se renovaron los criterios para incluir eso dentro de los síntomas que pueden tener los pacientes con lupus. Claro. Pero que son síntomas que, claro, no toda depresión es lupus. Exactamente, eso también hay que hacer la salvedad, de que no porque... Pero se puede estar tratando solamente de depresión y no hacerse el análisis para ver si tiene lupus o no. Exactamente. Entonces es importante tener en cuenta eso, el conocer que puede ser una manifestación más y poner en alerta y pensar, bueno, una persona con depresión, a lo mejor justamente si pienso es joven, es mujer, hay que tener en cuenta otras. Y ahí otras también cosas dice, más. dificultad para pensar o problemas con la memoria. O sea, jamás no sé, usted sí porque está en eso, pero ¿cómo te vas a poner a pensar? A lo mejor tengo lupus porque tengo dificultad para pensar o tengo problemas con la memoria, que a lo mejor es nada más que otra cosa, pero ¿y por qué influye en eso? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué el lupus puede influir en depresión, por ejemplo? Porque lo que te había comentado, que al ser una enfermedad autoinmune y al ser sistémica, o sea, poder afectar y llegar a actuar a nivel de un montón de moléculas en nuestro cuerpo, es independiente el órgano en el que pueda actuar. Incluso puede llegar a actuar a través de nuestra corteza cerebral, ¿verdad? Entonces, también es importante distinguir lo que es la depresión que causa la enfermedad en sí o la depresión que causa el tener una enfermedad crónica, Claro. que son dos cosas diferentes, Sí. ¿verdad? O sea, que yo también puedo simplemente por tener, claro, verme limitada, a lo mejor si tengo afectación de las articulaciones, encontrarme muy limitada en eso, ver que mi vida cambió porque de ser muy activa ahora tengo alguna que otra limitación o tengo que estar tomando medicamentos, eso también puede llevar a la depresión. Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir una cosa de otra? Cuando la afectación neurológica del lupus se debe al lupus, hay algunos cambios en que nosotros podemos detectar a través de pruebas de imágenes como la resonancia. También hay algunos análisis de sangre, estos anticuerpos que te había hablado antes, que son específicos, que nos orientan más de que efectivamente puede haber una afectación neurológica. Entonces, es importante distinguir porque el tratamiento siempre va a ser diferente, Claro. ¿verdad? Entre una u otra cosa. Pero, repito, cuando yo tengo depresión, no necesariamente tengo lupus. Sí es importante a lo mejor averiguar un poco si hay otros síntomas en un paciente con depresión para ver si puede estar o no relacionado con una enfermedad así. Muy bien, seguimos con este siguiente material, por favor. El lupus en mujeres embarazadas. Hace unos años se contraindicaba el embarazo en las mujeres que padecían la enfermedad. Sin embargo, en los últimos años el tratamiento ha mejorado y los riesgos son menores. Es importante involucrar al equipo de atención médica durante el embarazo. Hay aspectos que debe tener en cuenta la paciente. El embarazo se considera de alto riesgo. Sin embargo, la mayoría de estas mujeres tienen embarazos sin complicaciones. Las mujeres embarazadas con lupus deben visitar al médico a menudo. Un brote de lupus puede ocurrir en cualquier momento durante el embarazo. Es importante la planificación antes del embarazo y la asesoría durante el embarazo.
Bueno, cambió mucho de un tiempo, de décadas atrás, ahora el tema del lupus en una mujer embarazada, ¿verdad? Totalmente, porque imagínate que, claro, antes se le decía a una mujer joven, no, es mejor que no te quedes embarazada, con lo que eso significa para nosotras las mujeres, ¿verdad? Y hoy en día con el tratamiento, porque hay varias terapias que son compatibles con el embarazo. Incluso también es importante saber que el lupus de por sí no favorece el aborto, o sea, los abortos en general. Tampoco disminuye la fertilidad. Sí es cierto que determinados medicamentos que se utilizan en el tratamiento pueden favorecer la disminución, digamos, en la fertilidad, pero la enfermedad en sí no. Y tampoco, como digo, los abortos no son producidos directamente por la enfermedad, sino por otra enfermedad asociada muy frecuentemente al lupus, que se llama síndrome antifosfolípido, que también es eso muy importante cuando tenemos una paciente que quiere quedarse embarazada o incluso al diagnóstico. También es algo que pedimos para tratar de descartar, para ver si tiene riesgo de desarrollar esta enfermedad, porque esta sí favorece a muchos abortos a repetición. Incluso muchas veces el diagnóstico del lupus se hace así, o sea que acuden a consulta pacientes que son derivadas por el ginecólogo porque han tenido más de una pérdida inexplicable, ¿verdad? Entonces, hoy en día es importante que el paciente sepa que influye también muchísimo el momento en que una paciente con lupus desea quedarse embarazada. ¿Por qué? Porque si yo tengo una enfermedad que ahora mismo está muy activa, mi pronóstico durante el embarazo no vaya a ser bueno que si en cambio tengo una enfermedad que está completamente inactiva. O sea, lo que hoy en día le pedimos a las pacientes es, te puedes quedar embarazada perfectamente, necesitamos ajustar tus medicamentos en el embarazo porque no todos los medicamentos del lupus son compatibles con el embarazo, sí otros. Y para llegar a eso, primero necesito que estés analíticamente y sintomáticamente bien por lo menos 6 meses. Si logramos eso en los controles y vemos que vos te mantenés bien, aumenta muchísimo la probabilidad que durante el embarazo la paciente se encuentre perfecta, no existan brotes y el niño pueda nacer sin problema. Por eso también es importante entonces planificar a la larga el momento ideal en el cual uno puede o quiera quedarse embarazada, ¿verdad? Ahora, cuando vos decías que la enfermedad esté inactiva, ¿cómo se desactiva? Si está activa y yo quiero quedar embarazada y estoy con lupus y está activo, ¿cómo me desactivas la enfermedad? Concretamente depende de cada paciente en cuanto a los síntomas y la afectación que tenga en ese momento, ¿verdad? Pero por supuesto que con medicamentos. Entonces, por decir, si ahora tengo una paciente que tiene actualmente una afectación renal, que es de las más importantes, normalmente los medicamentos con una paciente que tenga una afectación renal, solamente uno de ellos es compatible con el embarazo, bueno, 2 de ellos, perdón, el resto no. Entonces, si mi paciente ahora mismo tiene una función renal muy mala, si está perdiendo muchas proteínas por la orina, que es como nosotros vemos que es lo que puede causar el lupus, ¿verdad? Este es el momento que yo te tengo que decir, no te puedes embarazar. Ahora vamos con todo, con los medicamentos, para intentar bajar esa actividad de tu enfermedad. Y una vez que eso se inactive, que es lo que vemos clínicamente y con los análisis, planeamos que 6 meses te mantenés así, te vamos quitando esos medicamentos y cambiando por los que sí son compatibles con el embarazo y luego se puede buscar la concepción. Claro. Pero para saber eso, entonces necesitamos, como siempre repito otra vez, un control estricto del paciente. Perfecto, súper claro. Me encanta cómo explica la doctora. Entendemos todo. Tenemos que hacer corte, ¿sí? A la vuelta del corte seguimos hablando de esto. Lo importante, me parece, es que hay que sacarnos ese miedo del tema del lupus. Hay muy buenos profesionales, hay buenos medicamentos y la idea es justamente que la gente pueda vivir de la mejor manera y con calidad de vida, aún teniendo lupus. Volvemos ya.
antes de continuar con los materiales que tenemos, que son muy interesantes, por cierto, quiero preguntarte algo, doctora. Muchas veces escuchamos que el lupus es el cáncer de la sangre. ¿Qué hay de eso real? ¿Es un mito? ¿Qué es? ¿Es un cáncer? ¿No es un cáncer? ¿Cómo es? Por suerte haces hincapié en eso, Vivi, porque es completamente erróneo, ¿verdad? Hay muchos pacientes que directamente asocian a tengo lupus y el diagnóstico piensan tengo cáncer, lo cual no es así. El lupus no es un cáncer, si bien puede tener una afectación en la sangre. Hay que distinguir lo que es un cáncer, que normalmente es una proliferación desmedida o incorrecta de células, y lo que es una enfermedad autoinmune como el lupus, que en realidad implica que mi sistema de defensa no solamente me está defendiendo, sino también está atacando a mi cuerpo, pero no es un cáncer. Entonces, el tratamiento, muchas veces coincidimos en algunos medicamentos, pero a dosis totalmente diferentes, porque también es muy común que el paciente diga mi quimioterapia. Un paciente con lupus no recibe quimioterapia, recibe tratamientos que también se utilizan, por ejemplo, en enfermedades hematológicas o en cánceres, ¿verdad?, de la sangre, pero no es la dosis que corresponde a un paciente con lupus. Entonces, el paciente con lupus tiene que saber que el lupus no es un cáncer de la sangre, que aunque pueda recibir, incluso al leer la prescripción del medicamento, dicen, pero esto es una quimioterapia. No es igual el efecto del medicamento cuando estoy dando a dosis de quimioterapia y cuando estoy dando a dosis inmunosupresora, que es lo que utilizamos en el lupus. Entonces, es una enfermedad crónica que no necesariamente me va a llevar a la muerte. Eso también es importante que el paciente sepa, ¿verdad? Perfecto, bueno, bien aclarado eso. No digan más, me voy a mi quimioterapia si te vas a tu tratamiento del lupus. Aclarado. Bueno, vamos con este siguiente material, por favor. ¿En qué se basa el diagnóstico del lupus? No existe una prueba exclusiva de diagnóstico definitivo del lupus. Por tanto, se basa principalmente en los síntomas, hallazgos clínicos y pruebas analíticas. Por lo general, el médico realizará un historial médico completo y un examen físico que incluye análisis de sangre. También puede tomar biopsias, extracción de muestras de tejido que luego se examinan con un microscopio, de la piel o de los riñones para hacer un diagnóstico. ¿Es así? Sí, el diagnóstico en sí requiere de una serie de criterios, le llamamos nosotros, a una serie de características, que algunas son clínicas, o sea, son los síntomas y signos que tiene el paciente, y otros tienen que ver con esos análisis de sangre que te había comentado, que son desde los anticuerpos, o tener una anemia, o haber tenido líquido en el pulmón, más bien en la pleura o en el corazón, o estar perdiendo proteínas en la orina. Muchas veces se requieren biopsias, que es lo que habíamos hablado del lupus cutáneo, o incluso para el diagnóstico en sí de lupus con afectación renal. O sea que en consultorio es importante evaluar no solamente en la historia clínica del paciente, sino los análisis y otras pruebas que vamos solicitando al paciente. Es muy importante también que el paciente sepa, porque esto también es muy común, que el paciente vea en su análisis de sangre que se hizo por otro motivo probablemente, un anticuerpo, que es el más conocido de todos, que se llama anticuerpos antinucleares, o los ANA, ven positivo y dice tengo lupus. No, o sea, al tener una sola característica, porque sí que tener esos anticuerpos forma parte de uno de los criterios que nosotros sumamos para decir un paciente puede tener lupus o no, no hace el diagnóstico tener solamente ese anticuerpo. Se requieren una serie de características más para poder decir que uno tiene esa enfermedad. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material que también queremos compartir y que la doctora nos explique, por favor. La calidad de vida del paciente con lupus. Al tratarse de una enfermedad crónica, los pacientes tendrán que mantener una disciplina respecto a los controles médicos, las visitas al reumatólogo y sus recomendaciones. Además, los tratamientos serán de larga duración, por lo que también afectarán sus vidas y deberán ser constantes. Por otro lado, los tratamientos pueden afectar a la imagen corporal y esto puede causar un gran impacto en ellos y aumentar el de la enfermedad. Aun con todo, en la actualidad la mayoría de los enfermos son capaces de llevar su vida de forma normal.
la empatía que tenemos, o digamos esa relación médico-paciente es muy importante para todo esto que estamos explicando, ¿verdad? O sea, la confianza en que yo le pueda decir a mi médico justamente, mira, por culpa del tratamiento siento tal y tal características, todo eso es corregible, entonces todo eso tiene que ser hablado en la consulta y eso ayuda mucho a la adherencia al tratamiento del paciente. También que el paciente de entrada sepa qué efectos secundarios puede tener cada medicamento o qué es lo que puede esperar o cuánto tiempo puede empezar a notar una mejoría, porque la mayoría de los medicamentos que utilizamos, los inmunosupresores como llamamos, no tienen un efecto inmediato. Sí tiene un efecto inmediato a lo mejor los antiinflamatorios como corticoides y demás, pero el resto de medicamentos no. Y entonces a veces pasa que el paciente se desanima y dice, pero ya llevo una semana tomando, 2 semanas tomando y no noté diferencia. Entonces de entrada siempre es importante que expliquemos eso al paciente también, que en 1 o 2 semanas probablemente ningún medicamento haga su efecto, que la dosis con la que siempre comenzamos nunca es la dosis habitual que se utiliza, que siempre comenzamos con dosis más bajas y vamos aumentando paulatinamente según la tolerancia del paciente, tanto clínica como lo que los laboratorios nos dicen. Entonces es un proceso, sobre todo al diagnóstico, bastante duro para el paciente probablemente. Yo siempre le digo, tengan paciencia, ¿verdad? O sea, tengan paciencia de que vamos a mejorar, pero esto es lento. Una vez que ya se siente mejor, probablemente se sienta estable y ya entienda su enfermedad y ya entienda a sus medicamentos, porque hay pacientes que ellos mismos te vienen a los 3 meses y te dicen, doctora, esto es lo que vos me pedís siempre, acá vengo para mi control, ¿verdad? O sea que ya, como es una enfermedad crónica, llevan tanto tiempo haciéndose sus controles y te dicen, yo me siento muy bien, pero sé que tengo que venir, ¿verdad? Pero al comienzo suele ser un poquitito más difícil para el paciente, para que vaya conociendo la enfermedad, para que vaya conociendo los efectos secundarios, el tiempo en el que va a empezar a notar la mejoría y ir corrigiendo, por supuesto. Gracias a Dios tenemos una terapéutica bastante variada, o sea que si un medicamento falla tenemos una opción B, C, D, etcétera, etcétera. Entonces no hay que desanimarse y consultar, porque si yo no cuento esto, no cuento mis síntomas, a los que puedo relacionar o no con medicamentos, el médico no puede ayudarme tampoco, ¿verdad? Claro. Ahora, un paciente, por ejemplo, una persona que, no sé, tiene una vida, un deportista y de repente tiene lupus, o un, no sé, un ejecutivo, una persona que trabaja en un supermercado, ¿cómo le cambia la vida? ¿Pueden seguir trabajando? ¿Tienen que quedarse, guardarse un tiempo y después ir? ¿Cómo es el tema? Normalmente no. O sea, obviamente, te repito, influye mucho los síntomas, ¿verdad? O sea que si yo, por ejemplo, tengo una afectación de mis articulaciones, que es lo que llamamos artritis, que puede causar el lupus, probablemente un deportista cuando está con un brote puede tener una inflamación de una rodilla, un tobillo, y no va a estar para jugar a lo mejor un partido de fútbol en ese momento, en el brote. Pero eso no significa que no pueda volver a jugar fútbol nunca más, porque estas enfermedades, la mayoría de las enfermedades autoinmunes cursa en brotes. Brotes le llamamos que yo puedo estar muy estable, tener una recaída, estar muy estable, tener una recaída. Con el tratamiento buscamos que esas recaídas no aparezcan y que yo me quede totalmente estable, pero no puede, o sea, un paciente tiene que reconocer que en algún momento puede tener alguna recaída. Y esas recaídas pueden tener una limitación temporal de mi vida normal, pero no una permanente. Ya. O sea, hoy en día conseguimos que muchos pacientes que a lo mejor conocemos a gente que ni siquiera sabemos que tiene esta enfermedad y están llevando su vida completamente normal, ¿verdad? Esa era la respuesta que quería escuchar, ¿verdad? Y que queríamos todos escuchar, que una persona que tenga lupus, siguiendo un tratamiento, obviamente, y yendo a los controles y todo, puede llevar una vida normal. Totalmente. Y nosotros ni nos enteramos ni vamos a sospechar que tiene algún tipo de enfermedad, porque está tratado, ¿verdad? Así es. O sea, es muy buena noticia, doctora. Y es lo que buscamos. Cada día más notamos que hay éxitos comparando antes, ¿verdad? Sí. Que teníamos mucha limitación a lo mejor en los tratamientos o en el conocimiento mismo de la enfermedad. Pero hoy, como cada día, como todo en medicina o toda la ciencia en general, se van conociendo más terapéuticas o más justamente síntomas que se asocian a la enfermedad, entonces ya vamos cubriendo más cosas y eso ayuda muchísimo que hoy en día existan pacientes que te digo que a lo mejor ni sospechás que tiene lupus y es tu compañero de trabajo que asiste diariamente sin ningún problema. Perfecto, me encanta. Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando de este tema. Muy buenas noticias nos trajo nuestra invitada. Volvemos ya.
ahora vamos a ver qué le quieren preguntar a nuestra invitada, nuestros televidentes que están viendo el programa y están escribiendo las consultas a través de las redes sociales. El Doctor en Casa está en todas las redes sociales. Vamos con la primera consulta. Mercedes de San Lorenzo dice, ¿el lupus es más riesgoso en pacientes diabéticos? Bueno, ahí tenemos, por un lado, lo que hablábamos de que los pacientes diabéticos muchas veces no acompañan una dieta adecuada y, como había dicho, el exceso, el sobrepeso, el exceso de hidratos de carbono, el azúcar en general, favorece a un estado proinflamatorio, le llamamos, que haya mayor inflamación en el cuerpo y por lo tanto va a haber mayor actividad en la enfermedad. Eso por un lado. Por otro lado, muchas veces el tratamiento que requerimos en el lupus son los glucocorticoides, que son medicamentos que, desde luego, lo que siempre intentamos es mantener a dosis sumamente bajitas, que no afecten justamente el azúcar, pero a veces necesitamos subir esas dosis y este medicamento puede producir un aumento de la glicemia. Entonces, por un lado, la alimentación en un paciente, ya sea por diabetes o por lupus, va a influir muchísimo para estar mejor. Por otro lado, con el tratamiento que le damos, a veces hacemos que el azúcar aumente y por lo tanto que el paciente cumpla con su dieta como que consulte con su endocrinólogo que nos ayude con el ajuste de la glicemia, va a influir mucho. Siempre el tratamiento de lupus es muy multifactorial con muchos otros especialistas por eso. Perfecto. Vamos con otra consultita. Federico de Ñambú pregunta, ¿las personas con lupus deben usar protección solar? Bueno, así es, y el factor de protección tiene que ser por lo menos de 50, ¿verdad? O sea que no porque yo soy morochita me voy a poner, ya me sirve utilizar un factor menor a 50. Tiene que ser una protección total y eso logramos a partir de un factor de 50. Entonces, por más que recordar que por más que no estemos directamente en el sol, que tengamos a lo mejor un trabajo en oficina o que estemos bajo techo, en nuestro país hay mucha incidencia solar, la red solar igual cuenta, las pantallas electrónicas igual cuentan. Las luces también. Claro, entonces la protección mínima que se requiere es de rostro, cuello, escotes, brazos. Si voy a salir afuera, incluso en verano, ¿verdad? Muchas veces si alguien quiere irse a la pileta o algo así, es importante que sí que pueden ir a la pileta, que se pongan su factor solar 50, que estén bajo una sombrilla, que utilicen un sombrero, o sea, que se protejan, extremen la protección a lo mejor más que otros pacientes, pero eso no les limita a no poder disfrutar del agua, a no refrescarse, ¿verdad? Perfecto. Vamos con otra consultita, a ver. Fátima de Coronel Oviedo dice, la obesidad y sus complicaciones, ¿qué consecuencia tiene en un paciente con lupus? Las mismas que tiene la glicemia, o sea, que un paciente diabético. El sobrepeso siempre favorece al estado inflamatorio del cuerpo y por lo tanto yo voy a tener mayor actividad de mi enfermedad si no controlo mi peso. Eso por un lado. Por otro lado, imagínate si yo tengo una afectación de mi rodilla, con artritis de rodilla o de tobillo o de mis pies, y encima le sumo la carga que sobrepone el ser obeso, por supuesto que no solamente voy a estar inflamada con dolor por la enfermedad misma, sino que le voy a estar sobrecargando mucho más mis pies y voy a mejorar probablemente menos que un paciente que tenga el peso ideal y adecuado. Influye también mucho en la afectación renal. Cuanto más sobrepeso yo tengo, hace también que pierda muchas más proteínas por la orina, lo cual perjudica mucho a mi riñón, que es el filtro, uno de los filtros que tiene el cuerpo. Entonces, influye y muchísimo en los síntomas y en la actividad de la enfermedad. Perfecto. Bueno, estas son todas las preguntas que podemos pasar en el programa de hoy porque ya estamos llegando prácticamente a la parte final del programa y le queremos agradecer a nuestra invitada lo bien que nos explicó, entendimos todito y lo más genial, doctora, es que se aclaró muy bien que el lupus no es cáncer de la sangre, que las personas que hacen el tratamiento no es quimioterapia, por más que sea el mismo medicamento que se utiliza en quimioterapia, sino que es en dosis diferentes y que pueden tener una vida normal, pero tienen que ir a su control. Exactamente. Eso es lo importante, que no decaernos más al diagnóstico del lupus y pensar, bueno,
ya no voy a poder tener mi vida normal, ya tengo que cambiar mis planes. En absoluto no tiene por qué ser así. Eso depende muchísimo del paciente también, aparte de ayudarnos con el medicamento. La adherencia al tratamiento, la adherencia a los controles, a las consultas, depende mucho del paciente. Y el estado de ánimo también depende mucho del paciente. Entonces, a no deprimirse ya con el diagnóstico, sino que a decir, bueno, tengo opciones, depende de mí, y poder tener una vida normal es una de mis opciones y uno de los objetivos que nos trazamos también en la consulta. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.